Los incel son los hombres vírgenes o célibes involuntarios que están dentro de un abismo. La virginidad masculina ha aumentado durante estos años, al igual que la cantidad de sexo que tienen los hombres ha disminuido. Esto ha provocado que los incel se reúnan en su foro donde la misoginia abunda. Un odio y resentimiento excesivo hacia las mujeres es la norma. Más del 80% de los incels han pensado en el suicidio seriamente, al ellos mismos afirmar que se sienten condenados a una soledad eterna. Esto también ha detonado en atentados como hemos visto en el canal, donde estos incel desatan todo el resentimiento. O como afirmaba Elliot Rodger, If I can't have you, girls, I will destroy you. O esta es la imagen que siempre te han querido vender en la prensa. Lo cierto es que estos oscuros personajes son la minoría de ellos. En general, los hombres incel ni siquiera participan de estos foros tan oscuros. Algunos simplemente son personas muy retraídas, con baja autoestima y a veces depresión. Y sobre todo en los foros hay mucha gente que tiene autismo, que es incel, que simplemente quieren un poquito de afecto femenino que nunca han tenido. No ha dado ni un beso a una mujer, no ha tenido un abrazo de ellas y no han podido ni siquiera agarrar la mano de una. Al estar continuamente en ese círculo vicioso, con una mentalidad victimista que hace que nunca en su vida pretenda salir. Así es, en este video voy a atacar y defender a los incel al mismo tiempo, hermano. Así que quédense, por favor, quédense hasta el final para ver cómo se desarrolla este video. Las conclusiones que vamos a sacar de todo esto son muy interesantes. En este video veremos cómo el sexo está en picada para los hombres, cada vez hay más vírgenes y menos sexo para ellos. Analizar la imagen que da la prensa de los incel, si esta es correcta o no. Vamos a también ahondar en las causas de los incel, por qué se hacen incels o por qué son, mejor dicho. A la vez que nos vamos a meter en la cabeza de los incel, en su personalidad y psicología. Y finalmente veremos si esto tiene solución para ellos, si es que pueden salir de este pozo, porque puede que no lo puedan hacer. Se lo dice alguien que fue incel hasta sus 20 años. Investigué mucho para este video, me leí varios papers, me vi varias entrevistas, varios videos y así, bueno, intenté informarme y tener la perspectiva de todas las miradas posibles. Hay mucho que hablar hoy, así que sin más dilación, por favor, comencemos. Parece ser que la virginidad masculina va en aumento, al igual que el sexlessness, que es básicamente no tener sexo, no remojar el churro. Para pasar agosto hay que remojar el cochayuyo. El porcentaje de jóvenes estadounidenses entre 18 y 24 años sexualmente inactivos ha pasado del 18.9% entre 2000 y 2002 al 30.9% entre 2016 y 2018. Además de que un tercio de los jóvenes posadolescentes de Estados Unidos no está teniendo sexo. Y según varios datos, los jóvenes preadolescentes, el 39% solamente ha perdido la virginidad, mientras que en el 91 era el 51%. La cantidad de sexo en general en todas las edades ha disminuido. Los jóvenes son los que menos reportan sexo, pasando de un 14% en el 89 a un 23% en 2018. Ahora probablemente una estadística mucho mayor después de la pandemia, de la solitaria pandemia. Y si bien ha aumentado los dos géneros, en los hombres esto es mucho más notorio. Varias de estas estadísticas son solo de Estados Unidos, pero también hay estudios que afirman que en Europa pasa algo similar. De igual forma, las estadísticas de soledad y aislamiento van ascendiendo bastante, como hemos visto mucho en el canal. Las cifras de salud mental van en picadas hacia un futuro peor en distintos trastornos, además de que los jóvenes pasan cada vez menos tiempo saliendo a reuniones sociales físicas, y así podríamos sacar muchísimos datos más para darnos cuenta de que estamos en un abismo de soledad. Sin embargo, en Latinoamérica no encontré mucho, tanto de la soledad como también del tema del sexo, más allá de que la edad promedio donde se pierde la virginidad es casi la misma, ha variado muy poco estos años. Sin embargo, si seguimos las estadísticas de Estados Unidos y de Europa, es probable que la tendencia también vaya para allá, si es que ya no está yendo. En caso de que sea así, parece ser que Occidente poco a poco se está acercando a ser Japón, hacia un país de hombres y mujeres cada vez más tardíamente vírgenes, menos interesados en el sexo y más solitarios que en toda la historia de la humanidad, lo que podría generar cada vez más incels. Y como vimos en el video de la Black Pill, ya sabemos las cosas duras que pueden hacer. Que hombres tengan menos sexo no los hace incel, en lo absoluto, para nada. Incel significa que es virgen involuntario, es decir, que él quiere tener sexo pero no puede. Sin embargo, también está el célibe voluntario, que es que puede tener sexo o realmente no está interesado en el sexo, así que se mantiene su posición célibe sin mucha preocupación. Cabe hacer mucho esta distinción porque mucha de la gente que dice que no hay que preocuparse mucho del sexo y de las mujeres porque muchos de nosotros ya hemos tenido pareja, ya hemos tenido sexo, ya lo hemos experimentado, así que podemos hacer esa distinción de que no vale la pena. Sin embargo, muchos de estos incels nunca ni siquiera han agarrado una mano de una mujer, nunca han dado un abrazo ni ver cara a cara a una mujer. Es muy fácil después de haber tenido mucho sexo decir que no vale la pena y que no es la gran cosa, pero cuando no lo has tenido, la historia cambia bastante. No hacer esta distinción y ponernos en la perspectiva de los incels que no han tenido nada hace que estos mismos ganen más resentimiento, y como vimos en el video de la Black Pill, ese resentimiento se desencadena en cosas terroríficas.
Tenemos el caso de Elliot, que ya hemos repasado en el canal. Elliot no tenía mala pinta, no tenía mala cara, sin embargo no tenía muchas habilidades sociales para seducir mujeres y para acercarse a ellas, lo que terminaba desencadenando en un odio excesivo contra los chats, contra los hombres que acaparan todas las mujeres, pero sobre todo un odio excesivo contra las mujeres, como vimos en uno escrito de la Black Pill. Se los presento. Las mujeres son animales viciosos, malvados y bárbaros, y deben ser tratados como tales. Piensan como bestias, en verdad son bestias. Las mujeres son incapaces de tener moral y pensar racionalmente. Actualmente Roger es santificado en varios foros incel, sobre todo en el más popular, que es casi como un dios. Todo culminó con el acto de un tiro, espacio, Teo, en Santa Bárbara, donde hubieron varias víctimas. Este hecho motivó a Alec Minassian, el que también repasamos en el video de la Black Pill, que afirmaba que el levantamiento beta ha comenzado. Y así también podemos ver varias personas en el pasado que hicieron eso, solamente que no en el nombre de los incel. Su mala experiencia con las mujeres y su aislamiento y ostracismo terminó desencadenando en mucho resentimiento que lo explotaron, de una forma que lamentablemente terminó cobrando muchas víctimas. O como este que en el video de la Black Pill que no profundicé, el caso de Scott Paul Byrne, de 40 años. Este hizo un tiro Teo en el 2018 en una clase de yoga en Tallahassee, Florida, en donde terminó con 2 mujeres e hirió a 6 más. Este mismo decía que le costaba mantener mucho su relación con las mujeres, además de que en toda su vida recibió bullying por sus compañeros por su peculiar forma de ser. Todo esto se le suma que era acusado constantemente de acosar a compañeros de clase, aparte de escribir historias con temas violentos. Una de esas historias tenía 81 páginas e involucraba al protagonista asesinando a varias niñas antes de él mismo dejar el server de la vida. Dejémoslo así. Desde adolescente ya estaba fantaseando con cosas bastante turbias. Scott fue arrestado varias veces por manosear mujeres y sus compañeros de cuarto le llamaban Ted Bundy, en referencia a ya saben quién. El día en que hizo el tiro Teo dejó una nota en su habitación de hotel que decía: si no puedo encontrar una mujer decente con quien vivir, encontraré muchas mujeres indecentes con quienes morir. Si tienen la intención de negarme la vida, no tendré otra opción que negarles la vida. Su arrogancia, indiferencia y traición finalmente quedarán expuestas y castigadas. En otro continente, en Reino Unido, tenemos a Jake Davison, este sujeto que seguramente habrán visto en algún lugar. Supuestamente le disparó a su madre antes de hacer el tiro Teo, antes de él mismo sacarse del server de la vida. Su víctima más joven solamente tenía 3 años. Antes de los ataques ya estaba bastante presente en los foros incel y hacía bastante videos en alusión a esto. Él mismo se calificaba como Black Pill, y como vimos en el documental de la Black Pill, estos ya se consideran condenados, por lo que seguir viviendo la verdad no tiene mucho sentido. Y ahora recordando también lo que vimos en los foros incel de la Black Pill, se ven cosas terribles, hermanos, escalofriantes. Se aluden mucho a las la acciones, sí, a eso me refiero. Se hacen creepshots, que son sacar fotos a mujeres sin su consentimiento. Además de que algunos incitaban a intimidar a las mujeres porque a ellas no les importaba nada de ellos. Y hermano, un etcétera gigante. De verdad que esos foros son escalofriantes. De hecho, se hizo un estudio analizando los mensajes de incel.is, ese mismo foro, y se encontraron cosas bastante turbias. Acá se me demonetiza el video, hermano, así que por favor, si pueden hacer donaciones o si pueden ser miembros, gente, por favor, se lo agradecería mucho. En estos foros se encontró mucho racismo y misoginia, pero en exceso. Se analizaron alrededor de 90.000 mensajes en estos foros y se encontraron varios términos despectivos. Nodelware era un término utilizado para las tas asiáticas, así le llamaban. Tenían términos degradantes para las mujeres blancas, la Becky, que era como una mujer no muy buena. Tenían el término Foid, esa mezcla entre feminine y android, para decir que no eran seres humanos básicamente, además de usar términos genéricos como o ta. Además de que la mujer negra era constantemente denigrada por ser una mujer extremadamente fácil y promiscua. Se encontró que el 92% de los usuarios que habían hecho más de 11 publicaciones casi siempre usaban estos términos. Se puede decir que es casi una regla general que ocupen estos términos acá en estos foros. Que la misoginia sea una norma en incel.is. Pero bueno, te pinté una imagen como de película de terror de los incel, hermano. Así que por favor saquen los efectos terroríficos, por favor, pongámonos serios de nuevo. En realidad, como casi todo estereotipo, estos son la minoría de los incel, la gran minoría. Solamente son los que hacen más ruido. En los medios de comunicación se los retrata como odiadores de mujeres, como gente que los detesta con toda su alma. Acá, por ejemplo, en este documental de una cadena bastante famosa, no es que se haga una caricatura de los incels, sino que refuerza la perspectiva de que son hombres retraídos, misógenos, etcétera, bien recubiertos y aislados de la sociedad. Además de verlo como en los foros interactúa de forma misógina con otras personas. En esta otra se ve como se ve una atmósfera oscura de los incel, como si fuera un submundo muy terrorífico, cuando en realidad, como dije, este estereotipo es casi una minoría. Si miramos la cantidad de participantes en sus foros, esto es algo muy
muy pequeño. Según incel.is, la cantidad de usuarios son 24.000 y esto no alcanza ni para el 0.1% de la población adulta de Estados Unidos y hasta joven. Si es que esta fuera virgen, sería como el 0 y algo, porque viejo, 24.000 no son todos los incels, es una gran minoría. Los incels están en todos lados, probablemente conozca a varios de ellos, gente que no ha podido tener sexo porque no ha podido simplemente. No tienen que pertenecer a este foro ultra misógino para recién ser incel, para nada. Muestra de esto es que hay mucha gente tímida, mucha gente retraída, con falta de confianza, que nunca ha tenido pareja más de sus 20 años y que ni siquiera sabía la existencia de estos foros, es muestra de esto mismo. Y de hecho mucha gente en los foros incel decía que Alex Minaza ni siquiera los representaba, que simplemente él usó el nombre de los incel para tener más repercusión en los medios. Se aprovechó del movimiento incel para aumentar su propia notoriedad. Esa rebelión incel al final terminó siendo una mentira, porque casi nadie lo siguió. Y para seguir demitificando este estereotipo del incel, vi un comentario interesante en un video relacionado. Se lo leo. Hay dos tipos de incels. Uno misógino, de tendencias violentas, y otro que simplemente ha sido tímido y bulleado durante toda la vida y ha estado en este ciclo. Este último solo quiere saber lo que es sentirse apreciado, lo que es sentirse amado, sentir un abrazo femenino, la mano de una mujer y a veces la mano de un hombre si es que es homosexual, porque también es presente bastante en la comunidad LGBT. Y este falso estereotipo no para de caerse. Según una encuesta en los foros de los incel, de la parte más misógina supuestamente, la más oscura de los incel, se supone que la tendencia política de ellos sea a la derecha, es casi como un facho conservador fan de Ben Shapiro, cuando en realidad las tendencias políticas eran bastante variadas, igual que en la realidad, varios eran republicanos, varios eran centristas y ni siquiera la mayoría eran republicanos, sino que estaba bastante dividido. En vez de seguir fomentando este estereotipo dañino para ellos y para nosotros, porque estereotiparlos y burlarnos y hacer chistes de ellos, hermano, aumentamos su resentimiento y hacemos que estas personas no se puedan incluir nuevamente de buena forma en la sociedad. Seguir burlándonos de los incels es seguir dándole esa píldora negra o esa píldora roja con tinte de sangre. Los incels son gente que atraviesan circunstancias difíciles, son gente que la tienen y la tuvieron muy difícil. Y en última instancia, pase, lo que quieren ellos es ser amados y valorados. No quieren nada más, eso es lo que buscan a fin de cuentas. Y a pesar de que se nos pinte como unos supremacistas masculinos, y que de hecho varios de esos tienen tendencias misóginas y bastante machistas, lo más probable es que en su mayoría no sean misóginos, además de que en general, tanto misóginos como no misóginos, parecen demostrar un gran sentido de victimismo e inferioridad. Varios creen que están condenados por su genética, su físico o muchas veces por el azar. Esta creencia muy fortalecida por creer que el 20% de los hombres más atractivos se lleva casi todas las mujeres. Este es fundamental de manera consciente o inconsciente en gran parte del mundo incel. Este mismo es casi un pilar en sus creencias, y con el ascenso de Tinder donde la superficialidad abunda, lo más probable es que esto lo lleve más profundo en su pozo. Muchos de estos incels basan su teoría del 80-20 en Tinder. Hermano, esto es un error pero gravísimo, y no solo ellos, sino que también varios investigadores, en donde las mujeres incluso con apariencia promedio podrían obtener a los tipos más top. 80% de la gente en aplicaciones de citas son hombres, y esto los pone graves desventajas con unas mujeres que son mucho más selectivas. En general los hombres que más triunfan termina siendo un pequeño porcentaje, y la gran mayoría, si es que con suerte van a tener un match, y de repente es con una pantalla en negro, o con un perfil fake, o con alguien que les quiere vender drogas. Los hombres que serían promedios o un poco debajo del promedio no obtendrían casi nada. Les haría sentirse más feos de lo que realmente son. Esto hace que muchos de estos hombres vayan a foros en línea donde otras personas confirmen sus creencias de que las mujeres son hipergámicas y solo buscan ese top 20% y la. El resto que es promedio y bajo el promedio, con suerte obtendría, con mucha suerte, un poquito de migajas. Estudios que se hicieron sobre las aplicaciones de citas con incels y no incels se encontró algo bastante interesante. Los incels buscaron una mayor inclinación a buscar relaciones a largo plazo en estas aplicaciones, mientras que los no incels participaban simplemente por varias razones sociales, y hasta a veces simplemente con un poco de entretenimiento. Lo malo es que solo una pequeña fracción de los incels informó haber tenido una conversación significativa en aplicaciones de citas, y una mayoría significativa mencionó que no interactuaban activamente con nadie en estas plataformas. Además de que los incels rara vez tenían citas, por no decir casi nunca, por lo que el uso de esta aplicación terminaba siendo como un arma de doble filo. Lo que buscaba solucionar o tapar una soledad les terminaba mermando más el autoestima y terminaba haciendo que estuvieran más solos a causa de esto. Yo mismo, que fui un incel y en su tiempo hace muchos años usé Tinder cuando tenía peor apariencia física, me hice presente como a lo más tenía unos 3 matches y creo que nunca en mi vida tuve más de 10 likes. Una vez mejoré mi apariencia física y recién empecé a tener más éxito, pero aún así no era la gran cosa. Muchos incel creen que esto está incrementando porque las mujeres se van con los chats y los Tyrone, y que Tinder simplemente permitió reflejar la naturaleza de las mujeres. La verdad, queridos incels o querida gente que crea en estas cosas, creo que si quieren en esto,
parece ser que no han salido mucho a la calle. Una vez vas por la calle y te pones a ver a las parejas, hermano, vas a encontrar hombres feos, hombres bajos, gordos, calvos, muy feos de repente, a veces con alguna discapacidad, con mujeres espectaculares. En el video de la Black Pill también hablamos un poco del tema de los estudios y cómo factores psicológicos predicen mejor el bienestar a las parejas más que los físicos. Y así pusimos el ejemplo de mi amigo Boca Negra, que medía 1,68 en España, que es algo bastante bajo y siempre ha tenido bastante éxito con las mujeres. Al igual que yo mido 1,70, hermano, y tutto bene. Modifiqué todo lo que podía modificar y mi condición de incel empezó a mejorar bastante diría yo. Pero todo esto es sumamente complejo, más que nada porque el tema de la seducción son muchos factores mientras están jugando. Cuando está interactuando una mujer, no es que su cerebro esté interpretando y sacando cálculo de que su mandíbula está a 50 grados hacia acá, su ojo de cazador está un poquito acá, su nariz está un poco acá, su chala, y no hace un análisis gigante de qué tan chado, qué tan masculino eres. En general, la seducción son un montón de factores que suman, como puede ser tu confianza, como puede ser la química de una persona con otra, que la química no es algo que se pueda medir mucho en laboratorio por ahora. A esto se suma habilidades sociales, las miradas que tienen, la atracción física que tiene cada uno, porque para las mujeres en general no suelen tener concordancia con cuál cara es más guapa que otra, y así hay una etcétera gigante, hermano. Cualquier persona que se haya dignado a seducir a una mujer y que la cosa esté saliendo bien y que haya química, sabe que de repente una interacción normal puede detonar en una atracción mutua, o de repente una atracción mutua que empezaba, de repente se iba decayendo porque la química no había casi nada, y así, hermano, así. Esto es algo infinitamente complejo, en serio. Sin embargo, hay una estadística que me puede caer un poquito la boca con esto, que es que la cantidad de parejas que se están conociendo en línea va aumentando, pero infinitamente, exponencialmente, mientras la cantidad de parejas que se conocen en lugares presenciales va disminuyendo bastante en general. Así que se puede decir que los incel tienen algo de razón con esto, y bastante, diría yo. Acá entra el juego el concepto de hiperrealidad, cuando Tinder se puede volver real. Hiperrealidad, en palabras simples, es cuando la realidad digital a veces puede pasar a ser más real que la realidad normal. A veces Tinder, Badoo, las aplicaciones de citas o Instagram para ligar, donde la importancia de ligar pasa a tener otros factores más que el carisma, la confianza o la química que tenga cada uno. Y esto toma mucho más peso porque la mayoría de las nuevas generaciones se está pasando con un celular al lado. Los jóvenes pasan más de 7 horas online, algo que ha aumentado pero enormemente con los años, y cada vez salen menos a la casa y se reúnen en actividades físicas. Si la realidad digital va en aumento, el decir sal a la calle y anda a ver las parejas y anda a ver la realidad puede que ya no tenga el mismo peso que tenía antes. Las cualidades deseables en una pareja o en alguien que te atrae ya no serían las mismas que antes, debido a que el filtro y la manera de conocerlos es bastante distinta. Pero la verdad, mi rey, aún no tengo un chip en mi cerebro, así que todavía no podemos hablar mucho de hiperrealidad. Tampoco tengo un lente digital que me permita rebobinar todo lo que pasó en el día, así que por ahora tranquilo, tanta hiperrealidad no hay. La verdad es que hay cosas mucho más complejas detrás de todo este cambio, principalmente gracias al feminismo, la globalización y los cambios culturales. Anteriormente el matrimonio para las mujeres era casi obligatorio, tanto en lo legal como en lo económico, debido a que durante milenios las puertas del mundo laboral para ellas estaban cerradas, así que la única forma de obtener dinero y obtener un poco de comida era casándote o viviendo con tu familia. Actualmente, ya hace unos siglos, por fortuna o por desgracia para muchos, ya no es tan así. El empoderamiento femenino y los avances médicos, junto a la mayor independencia económica de las mujeres, significa que las mujeres modernas tienen mayor libertad para elegir a quién quieren tener en sus propios términos, o incluso muchas veces no elegir el absoluto. Las mujeres ya no necesitarían un hombre para tener estabilidad financiera. Durante estos siglos han ganado una libertad para expresar más los tipos de atributos que buscan en una pareja a corto, mediano y largo plazo. Esto varían de cultura en cultura, esto también tiene raíces genéticas y evolutivas, pero el punto principal es que las mujeres están eligiendo más y no están obligadas a estar con el primero que esté. A esto se le suma que las mujeres están superando a los hombres en educación y en algunos casos económicamente hasta los 30 años, por lo que las mujeres persisten en una preferencia por tener pareja con ingresos similares o mayores. Por esto mismo hay varias mujeres que eligen ser célibes o solteras, que es una estadística que no se habla mucho en estos videos de los incel, pero también está aumentando un poquito. De hecho, una investigación dice que el 61% de los hombres solteros buscan relaciones o citas, pero solo el 38% de las mujeres solteras informaron hacerlo. También le podemos sumar de que varios incels son jóvenes net, como se le dice en inglés, que son jóvenes que usualmente viven con sus padres y no están estudiando, ni trabajando, ni recibiendo una capacitación laboral. Una especie de niní, como se le diría en España. También a esto le
podemos sumar la globalización. Con esto pasan cosas bastante interesantes, que créanme, esto es una de las cosas que más me fascina y me interesa. Sucede un poco lo que es la paradoja de la elección. Con tantas opciones disponibles, la gente siente que tiene más dificultad para tomar decisiones satisfactorias. Esto es algo que si quiere pueden profundizar en un capítulo de Mindfield, pero en resumidas cuentas, cuando una persona se le hace elegir en, por ejemplo, 2 caramelos de 2 sabores, si eligen uno, se van a sentir satisfechos. Pero en cambio, si tienen un abanico de sabores, lo más probable es que cuando elijan un sabor se sientan insatisfechos, sientan que pudieron haber elegido algo mucho mejor. Asimismo, esto puede estar afectando la cantidad y la calidad de las relaciones. A esto se le suma la evolución de los estándares sociales. Los estándares y expectativas sociales en torno a las relaciones y el cortejo están evolucionando mucho. Esto puede incluir una mayor aceptación de distintos tipos de relaciones homosexuales, bisexuales, relaciones abiertas, poligamias, o incluso de repente un cambio en que ya se normaliza estar soltero, de que de repente gente disfrute más su vida y esté más tranquila estando soltero. Además de que esto está subiendo mucho los estándares para buscar pareja, gente. Las mujeres ahora quieren hombres que resuelvan, que no sean pasteles. Y con el tema de la globalización internet podemos ver que en el mundo hay distintos tipos de personas, que hay gente que puede ser como tú, que hay gente que puede conectar mucho mejor que tú, puedes conectar con más gente que esté en otro país, que esté en otra ciudad, con la que puedes tener mejor química que con cualquier persona de tu barrio, escuela o ciudad. Y así la globalización internet te abre un mundo gigante para conectar con gente. Y ahora yendo por el factor cultural, el matrimonio está cayendo y el divorcio aumentando. Y esto es por varias razones, se lo dice alguien que no se quiere casar. Ahí se las dejo. En el pasado los matrimonios eran frecuentemente arreglados y facilitados por terceros como los padres o familiares, y la voluntad de la futura pareja no importaba casi nada. Con un tiempo el enfoque se ha desplazado hacia un modelo más personal y autónomo, independiente, en el que las personas eligen sus parejas basándose en el amor y la química y la atracción personal. Un cambio que ha sido influenciado significativamente por la cultura y la sociedad. A esto se le suma que legalmente y para muchos trámites y para mucha burocracia el estar casado te da una ventaja pero colosal. Esto ya ha disminuido un poco, pero se sigue manteniendo. Sin embargo, no soy abogado y no investigué mucho esta parte legal histórica, así que no quiero profundizar mucho en este tema. Tomen esto con pinzas. Todas estas causas en general el incel no las tiene consideradas para nada. Para el incel simplemente está la regla del 80-20 y como son promedios no triunfan, cuando en realidad son cosas, como casi todo, infinitamente complejas. Y no es tanto porque estén encerrados en su mundo y sean unos misóginos sin arreglo, sino probablemente esto han tenido que sufrir una vida mala debido a su físico y su personalidad. Han caído en el círculo vicioso de la fealdad o la mala personalidad. El físico importa, hermano, eso es completamente innegable. Y el efecto del estama estudiado que influye tanto en tu manera de encontrar pareja, en tus trabajos, hasta en los juicios, hermano. La gente fea tiende a recibir peores sentencias. Sin embargo, por más que el físico importe al momento de buscar pareja, la gente incel sobreestima la importancia que tiene el físico. Le da demasiado porcentaje de importancia a este y disminuye mucho más la importancia que tiene la inteligencia, la amabilidad, el humor, la lealtad y factores psicológicos, factores que ellos pueden mejorar. De hecho, en el video de la Black Pill, como vimos en estudios que estaban en los foros Black Pill, cosas como la confianza personal o el estilo de vestimenta tenían una importancia muy parecida al atractivo físico. Lo malo de todo esto es que cosas como la confianza, como de repente ser extrovertido, tener carisma, ser amable, tener un buen humor, de repente la gente que no es físicamente atractiva, no es que no la tenga porque el feo tenga esa desventaja de personalidad también, sino que probablemente ellos cayeron en un círculo vicioso por el ser feo. Con esto me refiero a que quizás si tuviste algún defecto físico, te hicieron bullying cuando pequeño, esto hacía que te generara una inseguridad, esto hacía que tuvieras mucho más miedo al acercarte a mujeres, que tuvieras menos personalidad para contar chistes, que tuvieras mucho menos confianza en ti, y así, ese círculo vicioso te terminaba mermando muchas cosas psicológicas que te pueden facilitar un poco el tema de la seducción. Adicionalmente a esto, que esto puede ser causa o puede ser consecuencia de lo anterior, los incel cuentan mucho más con depresión, ansiedad y soledad, además de experimentar mucho menos emociones positivas como la felicidad. Varias investigaciones coinciden en encontrar un bienestar mental extremadamente pobre entre los incels. Según algunos estudios que han hecho en estos foros, poco más del 70% de los incels cumplían con criterio de depresión moderada o grave, en comparación con un tercio de los no incels, mientras que por poco menos del 70% de los incels padecían ansiedad moderada o grave. Y otras encuestas anteriores revelan algo mucho más aterrador, que el 82% de los incels habían considerado seriamente el suicidio. Y según opiniones de expertos, el inceldom extremo parece más una tendencia suicidia que a un terrorismo o a la violencia externa. Todo lo anterior genera o fue generado, da lo mismo en general cuál fue la causa, pero hay un círculo vicioso con esto nuevamente por sus características de la personalidad. Varios de estos incels tienen mucha aversión al riesgo, es decir, que no les gusta arriesgar mucho tanto para citas como para interacciones sociales. Esto quiere decir que tienen
tienen un poquito más de miedo a hablar con gente desconocida, tanto hombres como mujeres, lo que influye en que si hay una mujer que les atrae en el trabajo, de repente en la calle, de repente en una escuela, en la universidad, nunca lo van a hacer porque tienen mucho miedo y aversión al riesgo. Esto hace que tengan mucha menos confianza debido a que no se exponen nunca ante esto y no dominan esta habilidad de ir y acercarte a una persona que te parece atractiva. Y si a esto le sumamos que varios de estos, la única experiencia que tienen es a través de Tinder, hermano, con esto cava mucho más profundo el abismo en el que estás. A esto se le suman cosas como baja apertura en la experiencia, baja escrupulosidad, baja extroversión, baja amabilidad y un neuroticismo, es decir, en resumidas cuentas y de manera simple, sobrepensar negativamente de medio a alto. Ahora pasando a partes más feas y más profundas de la personalidad de los incel, hermano, prepárense. En los incels se ha encontrado mucho resentimiento, vergüenza, pesimismo, hipersensibilidad a la crítica, baja autoestima, odio hacia sí mismo e ira internalizada por parte de los incel. Se observa que los incel tienen una autoestima muy baja a comparación de los no incels. Esto lleva a que ellos mismos se consideren como subhumanos, como gente genéticamente inferior y gente inferior a rasgos generales. Esta baja autoestima hace que sus posibilidades de éxito en las relaciones, en el mundo sexual o en el mercado sexual, como se le quiera decir, la vean con una visión extremadamente distorsionada y negativa, lo que hace que muchas veces ni siquiera lo intenten varias veces. Esto mismo puede contribuir a su depresión, a su ansiedad, a su aislamiento social, y así el círculo vicioso se retribuye y se alimenta. Y una de las cosas más interesantes respecto a esto es el tema del autismo. Hay mucha prevalencia de autismo, al menos en los foros incel. En el mundo la prevalencia de autismo es del 0.62%, y en un estudio de 2022 se encontró que el 18.38% de los incel en los foros tenía un diagnóstico formal de autismo y adicionalmente un 24.6% mostraba síntomas del trastorno del espectro autista. Esto puede afectar mucho su capacidad para inferir las emociones y deseos de otras personas, lo que podría influir también en su comprensión de las interacciones sociales y románticas. El artículo concluye que la combinación de estos factores en entornos en línea puede exacerbar la desesperanza y la vulnerabilidad en individuos con autismo, contribuyendo mucho más a su aislamiento y marginación social. Los autistas, además de tener desafío en la comunicación y la percepción social, son mucho más vulnerables a caer en estas ideologías tan peligrosas y desesperanzadoras que presentan en el mundo incel varias veces. Su rigidez cognitiva y fijación en intereses específicos podría hacer que algunos individuos con autismo no quieran salir de ahí o les cueste mucho salir de ese mundo. Pongámonos a pensar un poco en esta suma de todos estos factores de personalidad o en este pozo que puede caer esta gente por distintas cosas que pasaron en su vida y hasta a veces por su genética. Y hermano, ponerse un poco en los zapatos de los incels sin victimizarse hace que realmente desde su perspectiva sea muy difícil de salir de ahí. Puedes tomar el camino de la Black Pill, donde ya no vas a tener nada que hacer, donde ya aceptas tu realidad de que no hay esperanza y que ya no vas a poder hacer nada para mejorar tu vida afectivo-sexual por tu condición genética. Y esto mismo lo vas a terminar expresando contigo o con otras personas. Puedes liberar ese resentimiento con otras personas, con otras víctimas que no tenían culpa de nada realmente. Puedes liberar esa ira y baja autoestima contigo mismo. De repente con varios decidiendo dejar el server de la vida y ya no dejar de sufrir y ya por fin ponerle fin a todo lo que habían pasado. Además de que te generas una mentalidad de víctima, una mentalidad de que ya tenías esta condición y no tienes nada que hacer. Ya con la Black Pill siente que estás condenado, siente que ya no puedes hacer nada para cambiar y no hay nada que hacer. Sientes que tu soltería y soledad ya escapa de tu control, que es algo que no puedes controlar y que ya eso es parte de la sociedad y parte de algo de la humanidad y de las mujeres. Sin embargo, hay otro camino. La White Pill. Si bien la Red Pill puede ser un camino de mejorar algunas cosas que puedan mejorar para así subir tu nivel en el mercado sexual, por decirlo de alguna forma, últimamente se ha estado cortando un poco con la Black Pill y se ha mezclado. Mucha parte de la Red Pill se ha llenado de misoginia y de darle mucha, pero mucha importancia al físico, lo que hace que muchas personas terminen un poco obsesionados con eso. Sin embargo, la White Pill tiene una idea fundamental, que es básicamente estar esperanzado en el futuro y creer que el cambio es posible. Que si haces las cosas correctas, mejoras las cosas que pueden mejorar, el futuro probablemente va a ser mejor. A diferencia de la Black Pill, que ya sientes que el futuro es pesimista y ya no hay nada que hacer, la White Pill defiende que el futuro puede ser esperanzador si hace las cosas bien. No necesariamente va a ser mejor, pero lo puede. Hay algo que hacer. O dicho en otras palabras más bonitas, es posible que podamos perder, pero es imposible que debamos perder. Hermano, como buen video del profe Jeremix, soluciones por favor. No me gustan para nada los videos que te presentan un problema y dicen, ¡ay, qué terrible esto otro! Y no te dan nada para hacer, no te dan nada para solucionar. Di varias soluciones en el video de la Black Pill, es un video muy conectado con este, así que pueden ir a verlo si es que no lo han visto. Pero tranquilos que acá voy a dar otras o voy a dar un vuelco con algunas soluciones que di. Lo primero son ver videos de la Red Pill pura. Y ojo con esto de la Red Pill pura, les voy a decir algo interesante. Por más que puedan ver videos acerca de cómo mejorar tu físico, cómo mejorar, qué sé yo, la cara, hacer un poquito de skin
skincare, tener mejores cortes de cabello, tener mejor barba, tener mejor físico, que se puede hacer perfectamente de una forma completamente sana. Sin embargo, quiero que le des un poco más de prioridad a tu parte interna. Quiero que practiques mucho más las habilidades sociales y sobre todo el autoestima. Además de que si estás metido en el mundo incel o en el tema de la Black Pill, por favor, sale de ahí y cuestiona esas ideas. Va a ser muy difícil que mejores tu vida si es que en estos foros, por más que tengas amigos, te sigues alimentando con sus ideas y con su misoginia. Sé que estás en grupo donde la gente que está ahí es excesivamente pesimista, intenta plantear tus ideas, pero si ellos están muy cerrados a su visión pesimista y desesperanzadora, hermano, sale. En resumidas cuentas, lo más importante es aprender habilidades sociales, el cómo interactuar con la gente y que todas las interacciones sean mejores, en trabajar en tu autoestima, que de hecho dejé unos libros en el server de Discord que pueden servirle para ellos y también tienen bastantes videos que te pueden ayudar en eso. Y lo último, dejar de consumir videos incel o de gente que hace esas ideas pesimistas, porque te va a hacer mal. Lo segundo es que terapia suele ser lo mejor. Es probable que varios incel hayan ido a terapia, pero si es que eres incel hombre, te dejo ese videito por ahí. El de la terapia no es para hombres porque varias veces es que no le damos el foco correcto a esta, muchas veces no nos puede servir. Y si no tienes los recursos para ir a terapia, te dejo en el server de Discord el libro Sentirse Bien de David Burns. Que viejo, esto tómelo con pinzas, pero en una charla de Ramón Nogueras, él dijo que el libro tenía la misma efectividad que la terapia. No sé dónde sacó el estudio, no encontré la fuente lamentablemente porque la charla ya es un poquito viejita. Pero hermano, yo que me leí ese libro, de verdad, me dio un control de mi mente pero muchísimo más grande. Lo tercero y lo más importante que no mencioné en el video anterior es afronta el rechazo, por favor. Estamos acostumbrados a esos videos de Pick Up Girls donde todo sale bien, donde el tipo va con confianza y la mujer le da su número, pero hay otro donde se muestran los rechazos, donde la mujer no está interesada a pesar de ser alto, guapo y bla bla bla, pero el tipo aún así afronta el rechazo sin mucho miedo y sin darle tantas vueltas. A medida que poco a poco nos vayamos mostrando más confiados y vayamos haciendo eso y vayamos a hablarle a una mujer que, qué sé yo, vimos en el bus, en la micro como le decimos acá, en la guagua, y le hablamos de la nada, le sacamos conversación y de repente no tienes que sacarle su número, sino simplemente iniciar una interacción, ya te puede dar una ventaja y un proceso inmenso. A esto sumarle que la gente que ya está acostumbrada o esa gente que tú ves tan masculina y tan confiada de ir a hablar a las mujeres en distintos lugares, hermano, varias veces esas mismas personas van nerviosos a hablarle, van con ese miedo acá. Probablemente ese tipo ultra confiado tenga miedo y esté nervioso, al igual que tú. La diferencia es que tú no haces nada y que el tipo lo hace con miedo. El miedo está, pero lo hacen igual. Lo cuarto es, por favor, mantén la esperanza, hermano. Tómate la white pill. Como yo les dije, fue incel hasta los 20 años, donde tuve mi primera pareja y ahí recién empecé a tener relaciones sexuales activamente. Durante mi adolescencia y mi niñez pasé por montones de rechazo de mujeres que me afectaban mucho mi autoestima. Yo me encontré a alguien bastante feo, me odiaba mi físico, hermano, me costaba verme al espejo. De verdad que me afectaba mucho el tema del físico, man. Realmente yo sufría mucho por eso y sentía que esa era la causa de que las mujeres me rechazaban. Pasaba meses, hermano, meses angustiado por el rechazo porque era como un ataque muy fuerte para mí y por algo que según yo no podía cambiar. Siempre quedaba como el amigo y lo atribuía a mi físico. De cierta forma como que estaba un poco blackpilleado con eso porque sentía que no podía hacer nada con eso. Poco a poco fui recuperando la esperanza, fui modificando factores que podía modificar y hermano, créeme que si no hubiera tenido esperanza, probablemente me hubiera metido en ese mundo de la Black Pill, me hubiera terminado ahí y lo hubiera perdido por completo. Afortunadamente la mantuve, cambié lo que pude cambiar, tomé estos consejos que te estoy mencionando anteriormente y las cosas salieron bien. Pude salir del mundo incel. Lo 5 es dejar las redes sociales si es que te es posible, si es que no trabajas con ellas. Primero Tinder, cabros, por favor, no se metan a Tinder, weón, no se metan, salgan de ahí, salgan de Tinder. Por más que de repente te pueda dar una pareja, rey, probablemente te baje mucho más el autoestima de lo que te vaya a sumar, así que por favor Tinder, Badoo, todas esas aplicaciones a la mierda. Sácalas. Y también Instagram y las redes sociales en general donde se ven excesivamente cuerpos perfectos, gente muy linda o gente muy musculosa, termina afectando mucho tu percepción sobre un cuerpo bello, sobre un cuerpo musculoso, sobre un físico bien trabajado, sobre alguien con confianza y básicamente distorsiona mucho tu visión de la realidad. En este video lo repaso a mayor profundidad, que oye, te puede interesar bastante. Hablo un poco acerca de cómo los estándares masculinos de belleza han cambiado durante la historia y cómo esto se está empeorando mucho más con las redes sociales, sobre todo porque los físicos que aparecen son inyectados, hermanos, son inyectados o son más falsos que sé yo. No se me ocurrió ningún chiste. Vayan a verlo, hermanos, les puede gustar bastante. Vayan, los espero.